Ahí Ana. está muteada. Ah, bueno. Sí, ya está. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, los que nos están acompañando. Estamos en otro encuentro de Creando Mapas desde Patagonia, y para esta oportunidad tenemos un invitado especial, el doctor y profesor en historia Joaquín Perrén, especialista en historia regional, y bueno, ahora nos va a acercar a la última temática en la que está más metido, si se quiere. Así que bueno, espero que disfruten de esta charla, de estos mates y mapas. Eh, y bueno, ya saben cómo es la modalidad, vayan pensando preguntas, haciéndolas por Facebook, mismo por acá por Zoom, y ya estará el espacio para que puedan luego responder. Bueno, Diana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Debo admitir que soy un fan de Creando Mapas desde Patagonia, así que para mí es un honor de los bien grandes poder ser parte de esta actividad. Voy a comenzar presentando pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien. Bien, perfecto. Hace algunos años, Anarnia Roy, está en la diapositiva, publicaba un artículo que hizo las veces de revulsivo dentro del campo de los estudios urbanos. Con una pluma incisiva y una enorme erudición, esta urbanista de origen indio llamaba la atención sobre la inconveniencia de estudiar a las ciudades del sur global como casos anómalos, diferentes y esotéricos, como el corazón mismo de las tinieblas. En su lugar, proponía un dislocamiento, es la palabra que utiliza, que recalibrase la geografía del conocimiento autorizado, permitiendo un nuevo conjunto de categorías para un nuevo repertorio de ciudades. Repito esto porque es extremadamente importante. Un nuevo conjunto de categorías para un nuevo repertorio de ciudades. Tomando este consejo como coordenada inicial, podríamos pensar esta charla como un ejercicio de triple dislocamiento. El primer desplazamiento es el que parece más obvio. En lugar de prestar atención en las ciudades globales, tan bien trabajadas por Saskia Sassen, preferimos atender a las particularidades que asumió la urbanización en América Latina. El segundo corrimiento tiene que ver con la gama de ciudades a ser estudiadas. En lugar de centrar nuestra atención en alguna de las muchas áreas metropolitanas de la región, Buenos Aires, San Pablo, Santiago, preferimos detenernos en una aglomeración de tamaño intermedio, Neuquén, en la Norpatagonia Argentina. La tercera frontera que esperamos desbrozar tiene que ver con la incorporación de la dimensión temporal, para suavizar el sesgo presentista que suelen tener los estudios urbanos contemporáneos. Privilegiamos navegar por las profundas aguas de la larga duración, parafraseando a ese gran historiador que se llamó Fernán Braudel. Este triple dislocamiento, este triple desplazamiento, este triple corrimiento, va a volverse operativo a partir del estudio de tres etapas claramente delimitadas. El Neuquén territoriano, primera mitad del siglo XX, el Neuquén desarrollista, entre el 55 y el 91, y el Neuquén neoliberal, entre el 91 y el 2010. La idea es que podamos discutir todos juntos los últimos 10 años, para ver si hubo cambios o si hay continuidades. Para cada una de estas etapas, la idea es explorar, la interfaz entre estructura social y estructura espacial. Una relación que, lejos de ser lineal,
que lejos de ser especular, es una relación sumamente compleja y llena de opacidades. Para encarar este desafío, partimos de dos supuestos que nos van a acompañar a lo largo de la charla. El primer supuesto, la primera hipótesis, podría sintetizarse en una frase, que es precisamente la que está en la diapositiva. Las ciudades intermedias, muchas veces leídas a partir del lente de la igualdad, fueron el asiento de fenómenos de segregación multiformes y variables en el tiempo. El segundo supuesto nos conduce a la forma de producir ciudad. Las aglomeraciones de mediano rango no necesariamente son compactas, sino que en ocasiones exhiben un crecimiento extensivo que no hace más que recrudecer la desigualdad social. Eso quiere decir que el crecimiento hacia afuera no es inocuo, el crecimiento hacia afuera no es gratuito. En el plano metodológico, y para poner a prueba estos dos supuestos, vamos a utilizar documentos fotográficos para que esto no sea tan aburrido, algunos mapas históricos y cartografías temáticas que elaboramos con sistemas de información geográfica. Como sé que el auditorio está conformado mayoritariamente por geógrafos, les pido piedad. No soy un geógrafo, mucho menos un cartógrafo, soy un simple historiador que abrazó las humanidades digitales. Comencemos por la primera etapa. Para encarar al Neuquén territoriano, conviene que ampliemos nuestra mirada al conjunto patagónico. Lo primero que podríamos decir es que durante las primeras décadas del siglo XX apreciamos una débil ocupación del territorio. Aunque los proyectos de colonización se remontaban al final de la mal llamada conquista del desierto, sus resultados fueron extremadamente pobres. El afán especulativo, la escasa presencia oficial y la concentración de tierras en pocas manos son para Susana Bandieri, en su fenomenal Historia de la Patagonia, la explicación que nos ayuda a entender la bajísima densidad de población en la parte más austral del continente americano. En ese marco es que tenemos que domiciliar el caso que nos interesa. Hacia fines del siglo XIX, en la margen derecha del río Neuquén, justo antes de converger con el Limay, se conformó un caserío que se dio en llamar La Confluencia. Su importancia radicaba en ser una escala obligada en la ruta que unía Bahía Blanca, Carmen de Patagones, con los asentamientos militares cordilleranos, sobre todo con la capital territoriana, Chosmalal. No nos tenemos que olvidar que en el cambio de siglo, el grueso de la población neuquina residía en el área cordillerana. Eso se puede ver con total claridad en el mapa que acompaña la diapositiva. En esos valles andinos se desarrollaba una ganadería transhumante que estaba orientada a suplir la demanda del mercado trasandino, que estaba orientada a suplir la demanda de las ciudades chilenas, dando vida a una economía mayormente rural. La llegada del ferrocarril en 1902, ahí tienen una imagen que me parece muy gráfica, inauguró una nueva etapa en la confluencia. El bramido de las locomotoras implicó una creciente integración con la pampa húmeda, un aumento de la actividad comercial, un incremento de la población y el desarrollo de un muy, pero muy incipiente sector secundario. Alguna herrería, alguna fábrica de pan, algún horno de ladrillo. El despegue definitivo va a producirse en 1904, cuando a instancias del gobernador Uquer Roldán se decide el traslado de la capital hacia la confluencia. Las razones de este cambio no son difíciles de imaginar. Los poseedores de la tierra, entre los que se contaba el gobernador Uquer Roldán, pensaban que con este cambio sus propiedades iban a valorizarse.
clase. El resultado de este proceso de urbanización, más atento a la absorción de rentas que a la ocupación del territorio, fue un tejido que, según los testimonios de la época, tenía casas que comenzaron a surgir diseminadas en el vasto plano, mientras que seguían baldías manzanas enteras que no se ponían en venta o se pedían precios elevadísimos por sus solares. Este es un testimonio de la década del 40. Fíjense cómo ya desde la primera etapa vemos este crecimiento extensivo, este crecimiento hacia afuera, que está en el ADN de la urbanización neuquina. El mapa social resultante tuvo a la segregación como ingrediente esencial. En términos generales y apalancados en la enorme bibliografía sobre el tema, podríamos distinguir un esquema tripartito que surcó con mucho éxito la primera mitad del siglo XX. Un alto rico, un bajo pobre, y entre ambos una enorme playa ferroviaria que funcionó como amortiguador en el encuentro de clases. Es interesante ver cómo el relieve de la ciudad, localizada en el borde de un valle fluvial con una parte alta y una parte baja, reflejaba en buena medida la jerarquía social. Y esta segregación era acentuada por la existencia de barreras físicas que reforzaban las distancias sociales. Hasta muy avanzada la década de 1930, cualquier flujo norte-sur, sur-norte debía franquear una tranquera que era administrada por la empresa ferroviaria de origen británico. Todo eso que estoy hablando está expresado en el mapa que está en la diapositiva. Alto, bajo y entre medio, un espacio isla donde se desarrollaban las actividades ferroviarias. Veamos ahora el vínculo entre distancia social y distancia espacial en la siguiente etapa. ¿Vamos bien, Germán? Bien, bien, espectacular. Escucha muy bien. El Neuquén desarrollista fue resultado del clima de época imperante hacia mediados del siglo XX. El intento de erigir una maquinaria industrial diversificada, de avanzar en los tramos más complejos de la sustitución de importaciones, condujo a la búsqueda de fuentes de energía que estuvieran a la altura de este nuevo desafío. Esta nueva sintonía ideológica tuvo a la provincia de Neuquén como escenario por excelencia. La construcción de represas articulada con la extracción de hidrocarburos benefició especialmente a la capital de la joven provincia de Neuquén. En pocos años, esa pequeña localidad se convirtió en una de las ciudades de mayor crecimiento relativo durante la segunda mitad del siglo XX. Es junto a Ushuaia la única ciudad que duplicó su población en 3 periodos intercensales sucesivos, del 60 al 70, del 70 al 80 y del 80 al 90. Entre el 60 y el 91, su población transitó de 25.000 habitantes a 170.000, multiplicando por 7 su población. Esto lo pueden ver en la tabla, una tabla que usé allá lejos en el tiempo en mi tesis doctoral, basada en Barñaski, ese gran estudioso de la urbanización en Patagonia Norte. La creciente importancia económica de Neuquén dejó su marca indeleble en el mapa social de la ciudad. Vemos cómo se refuerzan tendencias de la etapa territoriana, pero también vemos la emergencia de nuevas tendencias. En principio advertimos una fuerte segregación, aunque con diferencias notorias con respecto a la etapa previa. Esa cercanía espacial entre pobres y ricos, tan propia de la etapa previa, se volvió un lejano recuerdo del pasado. Su lugar fue ocupado por un patrón claramente polarizado. Un centro
en el que estaba sobrerepresentada la población perteneciente a los estratos superiores de la sociedad, y una periferia en la que estaban sobrerepresentados los sectores populares. Estas fotos pertenecen a un relevamiento documental que hicimos en el archivo de la revista Calf, y pertenecen específicamente a la década de 1980. El centro comenzaba a verticalizarse muy de a poco, y la periferia atravesada por la autoconstrucción. Distancia social y distancia espacial parecían alinearse. La segregación a gran escala, esto del centro y la periferia, fue resultado de un proceso que podríamos pensar en términos de continuidad. El Neuquén desarrollista reforzó el carácter disperso de la urbanización. Mucha importancia tuvo allí el mercado inmobiliario, el real estate, en su búsqueda de rentas, dosificó la incorporación de nuevos lotes, esperando a que se valorizaran con la llegada de equipamiento urbano. Pero no podemos dejar de mencionar, y aquí radica una novedad de este periodo, a un segundo productor de ciudad, el Estado provincial. Su intervención por medio de complejos hiperperiféricos multiplicó la superficie construida, al tiempo de dejar enormes vacíos que no estaban conectados a la trama urbana. Y la falta de intervención no hizo más que aumentar un déficit habitacional que fue cubierto a partir de la autoproducción de hábitat en terrenos fiscales, lo que conocemos como asentamientos, villas y urbanizaciones periféricas. El resultado de esta forma de hacer ciudad, intersectada por el Estado, el mercado y la necesidad, la podemos ver claramente en el mapa que está en la diapositiva. Los niveles de pobreza aumentan a medida que nos alejamos del centro. Este mapa corresponde al censo de 1980 y fue resultado de un análisis multivariado que hicimos a partir de la información censal. Y lo mismo sucede en este mapa, un poco más reciente, que contó con la colaboración del mejor cartógrafo de la Patagonia, Germán Pérez, donde vemos lo mismo, pero exactamente al revés. Perdón, a medida que nos alejamos del centro, perdón. No puedes decir eso ahora que hay muchos cartógrafos. Muchos colegas, ¿no? No. Eso lo puedes decir yo en un soy ámbito presidente del club de fan de Germán, así que me tomo esa licencia. Soy historiador, participo una vez en este foro y luego huyo despavorido. Así que tengo la impunidad del que viene de afuera. Hay mucha gente más, así que no, por ahí, bueno, dejémoslo ahí. Lo que te iba a decir, pues ya que te corté un poquito, que hay gente de Ecuador, de México, ese mapa anterior que nos mostraste, muy característico de procesos de mediados del siglo XX, del desarrollismo, de concentración de la riqueza en los centros de la ciudad, ¿no? Bien marcada. Y es distancia social creciente y también una creciente distancia espacial. Claro, y cada vez marcándose esa distancia en el espacio urbano, ¿no? La parte blanca, el centro, a medida que nos alejamos, las partes más oscuras. Y lo contrario sucede en este mapa de un cartógrafo de la Patagonia. No voy a poner adjetivo. A medida que nos alejamos del centro, pierden presencia los estratos superiores de la sociedad, por lo menos de la estructura ocupacional. Este relevamiento lo hicimos a partir de actas matrimoniales de la década del 70 y del 80, y fue parte de mi tesis doctoral. Repito, a medida que nos alejamos del centro, pierden presencia los estratos superiores de la grilla ocupacional. Hagamos una última escala
en el Neuquén neoliberal. Los 90s asistieron al desmantelamiento de ese modelo que se desarrolló a partir de la idea de un capitalismo de Estado, condicionada por una reorientación de carácter privatista y desregulador del Estado nacional. Neuquén profundizó su dependencia respecto a los hidrocarburos. La revisión de algunos indicadores básicos de desempeño económico nos ayuda a entender este giro extractivista. Entre 1993 y 2006, la participación del sector energético en el Producto Bruto Geográfico superó la barrera del 50%, duplicando el promedio de la década anterior, y perforó en 1998 el límite de 70, que es el máximo histórico. El proceso de urbanización resultante de estos nuevos niveles de actividad lo podemos ver en el mapa que está en la diapositiva. Esa ciudad que en 1991 tenía 170.000 habitantes, llegó en 2010 a los 230.000, dando curso a un proceso de conurbación que fue involucrando a las ciudades vecinas de la capital neuquina. Ahí tienen el mapa. Esto fue resultado de un trabajo conjunto que hicimos Laura Lanfré, una economista, Germán Pérez, un geógrafo, y quien les habla, un historiador, sobre el proceso de diferenciación socioespacial de la conurbación neuquina. Joaquín. Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla buenas tardes. Mucho gusto. Igualmente. Muy interesante. No quería interrumpirte y no quería que avances más. Te quería hacer una consulta del mapa anterior, el de Germán. ¿Puede ser? Bien. Me encanta que participen, que esto es un diálogo. Yo porque no soy de Neuquén, soy de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. ¿Viste? Y no... Esos son división de barrios, ¿correcto? Sí, la unidad de análisis fue el barrio. Excelente. Y bueno, y ahí veo el límite del ejido urbano, el río. Y lo que estamos hablando de estratos superiores se refiere a... Esto fue resultado de mi tesis doctoral. En estratos superiores pusimos no manual alto, poseedores de tierra, rentistas y profesionales altos. Bien. Médicos, abogados. Y el porcentaje es una concentración de los mismos, dentro de cada barrio. Bien. Sí. Excelente. No estaba interpretando porque el anterior era, como decir, nivel de pobreza, y este no entendía sí. el de... Claro. Este anterior hicimos un BIM de la pobreza, un valor índice medio. Cruzamos 4 o 5 variables, proxy de pobreza, las hicimos jugar en un indicador y lo trasladamos al mapa. Esto fue publicado en una revista mexicana hace algunos años. Joaquín, también antes de que sigas, porque hay justo una pregunta en Facebook acerca de este mapa. ¿Cuál de todos? El de pobreza. Dice, ¿qué variable se utilizó? ¿NBI, hacinamiento, etcétera? No. Pregunta Marta. Qué bueno que podamos hacer estas ecologías de saberes, como me gusta llamarlas. Los geógrafos tienen la ventaja que tienen muchos datos disponibles. Cuando hacemos estudios históricos, nos tenemos que contentar con utilizar los fragmentos que nos llegan del pasado. Para el censo de 1980 no tenemos NBI, no está disponible. Tampoco Neuquén estaba en los estudios de encuestas permanentes de hogar, ¿no? O por lo menos no está disponible. Y si estuviera disponible tampoco podemos ver lo que sucede a nivel intraurbano. Así que utilizamos un set de variables ligadas al censo de 1980. Para que se den una idea de lo complejo, este censo, en la Dirección Provincial de Estadística y Censo, estaba en cintas magnéticas. No estaba digitalizado. Tuvimos que hacer un trabajo de digitalización, y sobre la base de los fragmentos
hacinamiento, la calidad de materiales de la vivienda y alguna que otra variable más, hicimos este BIM de la pobreza, un valor índice medio. Es un ejercicio multivariado bastante básico, a partir del cual pudimos construir este mapa de la pobreza a comienzos de la década de 1980. Bien, seguimos. ¿Seguimos? ¿Este quedó más claro? Sí, sí, sí. Después, cuando termines, ahí hacemos algunos. Es muy interesante y creo que para el resto también la forma de construir, ¿no? Porque quizá, fíjate, te pregunta gente de otros lugares cómo lo construiste. Eso tiene un valor enorme, qué sé yo, por ahí Sí. en los primeros mapas tuyos, teniendo los valores en forma de tabla, ¿no? Y llegando a desarrollar un pensamiento espacial diciendo, esto está acá, si yo lo pudiera ver, de alguna manera lo vería de esta forma, y que la ayuda de la cartografía te ayuda a demostrar y a representar esa situación espacial. Eso creo que es lo que está sucediendo en muchos ámbitos, pero bueno, después seguimos hablando de eso. El famoso giro espacial de las ciencias sociales. Llegó a la historia. Bien, bien. Con mapas bastante rudimentarios como este, pero bueno, mapas al fin. Por eso les pido piedad en este contexto donde hay conspicuos geógrafos y geógrafas. Estábamos entonces en la fase neoliberal, hablábamos de un giro extractivista, hablábamos de un funcionamiento de enclave, hablábamos de niveles de actividad que reforzaron un proceso de urbanización, aumentando la población y conformando una conurbación que congregaba algo así como 450.000 personas, repartidas en todos estos núcleos poblacionales en la confluencia entre los ríos Neuquén, Limay y Negro. Y lo que decía también, y vuelvo un poco a la charla, esa metropolización sin metrópolis, esa democracia urbana que señalaba Barñaski en sus estudios clásicos, se convirtió en un esquema claramente macrocefálico. Neuquén funcionando como sol y una serie de ciudades orbitando a su alrededor. El mapa social de esta etapa es mucho más complejo que el de las etapas anteriores. Basta con que echemos un vistazo a la distribución de la población de acuerdo a su máximo nivel de instrucción, en este caso MNI alto, para darnos cuenta de un proceso de fragmentación en curso. También lo podemos ver si analizamos la distribución espacial de la calidad de vida urbana. Si querés, Germán, puedo referirme muy brevemente a la forma en que se construye el índice de calidad de vida, como para que esto quede mucho más claro. Sí, dale. Podríamos pensarlo a partir de 4 dimensiones: sanitaria, habitacional, ocupacional y ambiental. En cada una de estas dimensiones, una serie de indicadores que son ponderados, y resultado de esa ponderación tenemos un valor que podemos aplicar a cada uno de los fragmentos que hacen al conjunto urbano. Este mapa, como el anterior, corresponde a radio censal. Neuquén, hacia 2010, tenía algo así como 230 radios censales. El anterior correspondía a MNI alto, máximo de nivel de instrucción alto, universidad terminada. Tomando distancia de esa realidad de polarización propia de la fase desarrollista, la ciudad comenzó a funcionar como una sumatoria de islas, permitiendo lo que hasta allí había sido imposible. La lejanía social comenzó a ser compatible con cercanía espacial, sin anular el clivaje entre centro y periferia,
los extremos de la estructura social, comenzaron a vivir en áreas extremadamente homogéneas, cercanas entre sí, pero sin interacción alguna. Esto último fue posible gracias a la proliferación de dispositivos de separación como alambrados olímpicos, garitas de vigilancia, cámaras y un larguísimo etcétera. No se trataba de la tranquera de principios del siglo XX, sino de nuevos tipos de dispositivos. Fíjense cómo el siglo termina igual que como comenzó. En pocas palabras, la segregación a gran escala comenzó a convivir con una microsegregación. Además de la segregación, que parecería atravesar de manera oblicua el siglo XX, debemos señalar la segunda continuidad. Al igual que las dos etapas previas, la lógica extensiva de ocupación hizo que la mancha urbana neuquina avanzara hasta límites insospechados, generando nuevas tensiones en el uso del suelo. Esto vale para la creciente tensión entre urbanizaciones cerradas y áreas productivas con elevado valor paisajístico, pero también para diferentes formas de hábitat popular que comienzan a convivir con yacimientos petrolíferos. Para lo primero, para el primer tipo de conflictos, les doy un mapa de la excelente tesis doctoral de Germán, en la que ven cómo las urbanizaciones cerradas son como un archipiélago que comienza a avanzar sobre un mar de chacras. Esto es en la conexión entre Neuquén y Plotier. Algo similar sucede en la conexión entre Neuquén y Centenario. Para lo segundo, una fotografía que fue resultado de un concurso fotográfico que organizamos desde el instituto, desde el IPEX, donde se ve Los Hornos, una urbanización periférica donde conviven usos residenciales y usos extractivos del suelo. Personas conviviendo con actividades hidrocarburíferas. Sin embargo, y pese a este crecimiento hacia afuera, me hidrato, podemos advertir una contrafuerza. Un escenario, un fenómeno, perdón, más que escenario, que tuvo como epicentro al área central neuquina, el crecimiento en altura. En el plano explicativo, podríamos decir que este fenómeno fue resultado de la salida del régimen de convertibilidad, allá lejos en 2002. La devaluación de la moneda multiplicó los beneficios de los tenedores de dólares, incrementando el volumen de operaciones inmobiliarias y estimulando la construcción de torres. Es decir, el suelo urbano y los productos inmobiliarios se volvieron reservas de valor. Esta densificación generó un proceso de valorización, una creciente elitización y un desplazamiento de los pobres urbanos, dando a la ciudad una apariencia confusa, utilizando los términos de Pedro Pires. Compacta y excluyente en el centro, difusa y fragmentada en la periferia. Esto lo pueden ver con mucha claridad en un mapa que armamos hace ya un par de años junto a Germán y a Sergio Cabezas, un integrante de nuestro proyecto de investigación. Un mapa del área central de la ciudad, un zoom sobre el centro de la ciudad, que hicimos a partir de un relevamiento que ocupó todas mis vacaciones de invierno, punteando uno por uno los edificios de la ciudad. Y a partir de un asesoramiento arquitectónico pudimos datarlos. Y lo que podemos ver es no solo la multiplicación de la cantidad de edificios, sino la aparición de nuevas fronteras urbanas.
en este caso, en la década del 2000, hacia el noroeste. Lo que Neil Smith llama rent gap, diferenciales de renta. Comprar barato y vender a un muy buen precio. No sé si hay alguna duda sobre este mapa. Es un mapa que tiene mucho trabajo detrás, que insumió 15 días de trabajo de campo, y Germán nos ayudó a organizar todo eso en términos espaciales. Bueno, aporto un cachitito, Joaquín, te corto un Dale. cachito. Este mapa tiene que ver con las dificultades de generar cartografía cuando no tenés la información, ¿no? Entonces, tenés claro los objetivos de tu investigación, tenés claro qué querés mostrar, qué querés identificar, pero cuando vas a solicitar la información, no está, o no está de la manera que uno necesita para trabajarla cartográficamente. Entonces, bueno. No está desagregada. Exacto. Sin nos consultar, respondieron con una nota donde nos decían, hay 600 edificios en la capital de Neuquén. Claro. Y Joaquín, sin consultar directamente, sin consultar a alguien que maneje cartografía, ¿no? Pero ya sabiendo más o menos la espacialidad de los elementos que quería marcar, empezó a recorrer la zona a pie, identificando edificios que datan de alguna fecha o de otra, con ciertas características. Hay mucha más información para trabajar que la que se ve en este mapa, pero bueno, para este trabajo de investigación está solo esto. Y quiero destacar eso, ¿no? Que la información urbana para hacer cartografía disponible es mucha y es variada, pero las posibilidades de trabajo, cuando uno viene de otra disciplina o quiere trabajar una temática diversa, existen, son un poco más sacrificadas a veces para buscar la información, para recolectarla, para llevarla a la cartografía, pero se pueden hacer. En este caso, un recorrido a pie, por muchas cuadras, marcando, identificando, haciendo el metadato a mano, en unos croquis que Joaquín los tiene, que me los pasó, ¿no? Lamentables. Pero ya, claro, ya lo identificó eso, y creo que otras disciplinas, si hay gente que no son de geografía o no son de historia, creo que se están acercando más a la construcción de mapas porque saben más o menos lo que quieren hacer. Después lo que falta es el acompañamiento de alguien que los pueda guiar en esos pasos. Es muy importante que los proyectos de investigación sean interdisciplinarios, incorporen a un geógrafo o a un técnico en sistemas de información geográfica. Me parece que el giro espacial de las ciencias sociales requiere que los geógrafos y cartógrafos tengan cada vez más presencia. No tengo dudas de eso. Me hidrato y continuamos, Germán, ¿no? Dale, sí, sí. De más está decir que mates y mapas, agua y mapas, café y mapas, eso calor y viene mapas. Incluido. Calor, imagino ahí gente de Ecuador cómo estará también. No, sí, creo que con un mate nosotros nos caliente. Quejamos de Patagonia, sí. Pero este mapa fue publicado recientemente en un artículo en el marco de una revista de la Universidad de Buenos Aires, una revista que lanzó un dossier sobre estudios urbanos y de la vivienda. Chicos, ¿puedo hacerles un comentario? Todos. Otra vez Daniel. La verdad los felicito, es tremendo trabajo. Yo puedo ver, sé lo que es patear toda esa cantidad de espacio, esa distancia, y encima en invierno. O sea, yo la verdad los felicito, tremendo trabajo. Y bueno, y el producto cartográfico también es buenísimo, o sea, tiene combinación de un montón de técnicas. ¿Saben qué sería bueno? Ustedes que han hecho el trabajo, va a parecer una tontera, ¿no? Pero podrían escribir tranquilamente una metodología de cómo elaborar este tipo de mapas. No es muy común encontrarlo, más que nada para la gente que hace cartografía, o que los que están empezando a hacer cartografía, porque lo que generalmente
le falta a los chicos que recién empiezan es el marco metodológico. ¿Cómo levanto la información? ¿Cómo la represento? ¿Qué represento? O sea, el técnico en GIS generalmente se queda corto en metodología. Sabe el programa, la aplicación, el software, lo da vuelta, pero no sabe cómo llenarlo. Generalmente, o sea, no digo todos, pero estoy hablando en la generalidad, ¿no? Así que chicos, no tengo más que decirle que los felicito, tremendo el mapa este es buenísimo. Gracias. Germán. Me parece que va en el sentido de lo que decía antes, la importancia de equipos interdisciplinarios, que nos podamos complementar teóricamente, metodológicamente, instrumentalmente. A propósito de eso, estamos presentando ahora un proyecto plurianual a CONICET, donde vamos a tratar de ir en el camino de lo que acabas de señalar. Va a ser el giro digital en las humanidades y vamos a trabajar metodológicamente diferentes técnicas. Una de ellas, el SIG y la historia. Así que te vamos a hacer caso. Crucemos los dedos para que CONICET financie ese proyecto. Tiene que andar bien, muchachos, tiene que andar bien eso porque no hay tanto escrito de metodologías de este tipo, y mucho menos con historia. No sé, por ahí no quiero hablar de más porque no conozco a todos los historiadores, pero en líneas generales hay un montón de ramas de la ciencia que no están amigadas con el GIS. Es decir, escriben muchísimo, pero por ahí a duras penas manejan Google Earth, por ejemplo. Entonces es una rama que es buenísima, que se empiecen a amigar todas las ciencias con los GIS en general. Sí. Esto ya a modo de infidencia y en confianza. Cuando yo llevé mis primeros esbozos cartográficos con SIG a los congresos de historia, aparecí prácticamente como un brujo, como alguien que tenía un conocimiento erudito, casi descendido de la divinidad. Pero cuando esos mismos trabajos los presentaba en congresos de geografía, era como que, bueno, pero me está faltando justamente la parte técnica. Entonces, creo que a partir de este tipo de espacios y a partir de este tipo de proyectos e iniciativas interdisciplinarias, vamos a ir tejiendo esos vínculos, vamos a ir tendiendo esos puentes entre ambas disciplinas. Me parece que es muy importante ir en ese sentido. Joaquín. Hola. Jorge. Sí. Un segundito, otras veces hemos hablado. El tema de la factibilidad o dificultad para elaborar una cartografía con otras fuentes de información más extensa y más detallada. En primer lugar, lo que creo es este mapa tiene un acercamiento muy grande, probablemente a lo que sería un mapa hecho con la totalidad de la información. La totalidad de la información es absolutamente identificable y son los cientos de expedientes de obras particulares que obran en el municipio. A los que no pudimos ese es el ámbito, y ni siquiera alguna vez hablábamos de los colegios. Lo que pasa es que el colegio es lo que pasa en determinada profesión, en otros consejos. El catastro municipal, el registro municipal de planos, ahora, claro, procesar eso es una tarea titánica. Ahora, es infalible. Es infalible, estaríamos dispuestos... No se te escapa nada, porque ahí es una fotografía a partir del catastro, ¿no? Lote por lote. Yo sueño con algún día poder ver eso, porque a la inversa que vos decís del giro espacial de las ciencias sociales, te digo que se daría el giro social de las ciencias espaciales. Claro. Así que, bueno, no, digo esto por ahí porque, bueno, uno lo conoce porque es la profesión, pero muchos de los oyentes, lo que yo les quiero decir es de que es una cuestión de que se den las oportunidades, las circunstancias, todo lo que quieran, pero es técnicamente absolutamente posible y está al alcance de la mano. Sería sensacional, porque
permitiría hasta poder ir identificando las distintas tipologías, y las tipologías han tenido algunas variaciones y son la expresión también de ciertos rasgos de quienes financian la construcción. Para dar un ejemplo, en la etapa que vos llamás desarrollistas, los edificios en general eran no adquiridos o financiados, la famosa compra del pozo, por aquellos futuros habitantes, eventualmente algún inversor para alquilar. A partir de los 90 empiezan los inversores desconocidos, los fondos de inversión, y fundamentalmente dinero extra ciudad. Extra regional. Y extra regional. O sea que, por eso te digo, el mapeo de todos esos edificios hablaría mucho. Sí. Habría que preguntarle bastante, pero te iban a dar respuesta, ¿no? Habla de esta urbanización del capital, de esta ciudad que se vuelve mercancía. Sí, no tengo dudas. A ver, gracias, Joaquín, gracias, Germán. En los talleres metodológicos, en historia, siempre nos hacemos dos preguntas. Si existe la información y si es accesible. En este caso, existe la información, pero nos ha resultado inaccesible. Por eso tuvimos que suplir esa ausencia de acceso con un relevamiento de campo. Con el sesgo que tiene, con las limitaciones, pero preferimos eso a no estudiar todos estos procesos que nos parecen sumamente importantes. Proceso de valorización, repito, elitización y desplazamiento de la población de menores recursos del centro de la ciudad. Y creo que había terminado con esto de una ciudad que asume una apariencia confusa, compacta y excluyente en el centro, difusa y fragmentada en la periferia. Me parece que esta es la mejor síntesis de estos últimos 20 o 30 años de historia urbana. Luego de este recorrido, la pregunta sería, ¿qué reflexiones podemos extraer? Gracias a este triple dislocamiento, llenamos de contenido esas dos hipótesis con las que comenzamos esta exposición. Gracias a los mapas, las fotografías y la estadística, pudimos detectar la ubicuidad de la segregación y el carácter extensivo de la urbanización neuquina. Claro que ambos fenómenos se fueron modulando de diferente forma a lo largo del tiempo. Y esto nos permitió estructurar una periodización. Este es el rasgo distintivo de los historiadores, es lo que nos hace famosos. Una periodización a partir de la cual pudimos calibrar esta relación, este vínculo entre estructura social y estructura espacial. El resultado de esa periodización es lo que pueden ver en la diapositiva. Es un esquema que muestra cada una de las etapas en esta interfaz entre estructura espacial y estructura social. En el Neuquén territoriano, de pequeño tamaño, tenemos cercanía espacial, lejanía social, un crecimiento hacia afuera. En la etapa desarrollista tenemos un proceso de polarización, distancia social y distancia espacial van de la mano. En la última etapa, lo que vemos es un proceso de fragmentación, y vemos lo que era imposible en la etapa anterior, cercanía espacial y lejanía social, con este crecimiento hacia arriba en el centro que termina expulsando a la población de menores recursos. Me gustaría cerrar esta charla una apuesta a futuro, que va en el sentido de lo que decía el compañero hace algún momento.
toda posibilidad de centrar la teoría urbana implica estructurar una agenda comparativa. No solo entre las ciudades del norte y las ciudades del sur, sino entre ciudades de diferentes tamaños, entre ellas las ciudades intermedias. Y ahí es justamente donde cobra importancia el caso neuquino. Las dimensiones que utilizamos y las etapas que descubrimos pueda que sirvan de insumo para llevar adelante lo que Anarnia Roy denomina un esencialismo estratégico. Esto de generar un pensamiento y una epistemología más dinámica. Me parece que el desafío, y con esto termino para no aburrirlos, estriba en abrazar una actitud problematizadora que permita trazar raíces y rutas más complejas, preparando el camino para narrativas urbanas que tengan a la heterogeneidad como punto de partida. Basta de pensar nuestra urbanización a partir de la lejanía o cercanía con respecto a la urbanización euro-norteamericana. Me parece que esa es la gran apuesta a futuro. Por mi parte, agradecerles por el espacio y quedo abierto a cualquier consulta, inquietud e intercambio. Y les dejo un chivo, ya que estamos, un libro que publicamos este año bajo el sello de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro. Si ustedes entran en el link de la editorial, pueden acceder a una versión gratuita del volumen. Bueno, Joaquín, muchas gracias. La verdad que a mí me gustaría, dejo un ratito la imagen por si alguien la quiere ver. Anoten. Felicitaciones a la diseñadora de esta tapa, ¿no? Muy, muy linda. Muy en tono con lo urbano, por supuesto. No sé si se alcanza a ver, esta sí. es una fotografía que forma parte de una muestra que se llama Boulevard, que analiza los contrastes urbanos, en este caso a partir de las placas domiciliarias de las casas. Sí. Y a partir de eso construimos un rompecabezas, que sirvió de portada a nuestro libro. Esta foto es de Marimé Martínez. Bueno, Joaquín, muchas gracias. Yo voy a hacer un pequeño cierre y después vamos en cierre o comentarios, o quizá esto dure un poco más, no sabemos. Comentarios sobre lo que has trabajado vos, un poco lo que has surgido en las consultas a tu trabajo, en cuanto a las preguntas. Yo le quiero dar un tono diferente, ¿no? A esto. Yo le quiero dar un tono más individual, más humano, de lo que ha sido, ¿no?, este giro espacial que decís vos, ¿no? Porque por ahí lo podemos ver desde la academia como anteriormente una falta de contacto entre disciplinas, las disciplinas como estancadas, esos compartimientos estancos en sí, con por ahí miserias para compartir cierta información, ¿no? Y hasta disputas entre quién va a trabajar tal información y quién no, ¿no? Celos. Pero yo lo quiero ver a nivel humano, es un poco. Entonces, pensarlo en el sentido de que detrás de toda esa ciencia, de toda esa disciplina, hay personas. Hay personas tratando de llevar adelante una investigación, tratando de llevar adelante la docencia, tratando de abrir un poco el abanico de lo que puede hacer cada uno, cada una, ¿no? Y encontrándose con esas barreras que también son personas. Porque por mucho tiempo hay mucha gente que maneja así, hoy presente, y mucha gente que está del otro lado, por mucho tiempo hubo como un encuentro poco fructífero, ¿no? Llego hasta ahí y no, porque de ahí para allá es del otro, y es de aquel, de aquella oficina, eso lo trabaja en de aquella oficina. Entonces no podemos avanzar, no hemos podido trabajar. ¿Cuántas veces, no sé, un historiador se ha acercado a los SIC, que te ha pasado a vos, y quizá ha encontrado a alguien que lo pueda ayudar, pero esa persona no sabe cómo ayudarla porque no tiene el mecanismo de encontrarse con la otra disciplina de forma más periódica.
Entonces, por ahí consultarte, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Quizá alguien más pueda definirse, ¿no? Si es que hubo una pequeña grieta en eso disciplinar, cómo fue tu camino hacia los mapas, si fue dificultoso en ese persona a persona, más allá de la ciencia que sabemos que hoy en día se han estado entrecruzando, generando trabajo interdisciplinar y logrando productos mucho más complejos y mucho mejor explicativos que los que teníamos antes cuando no se daba de esa manera. Dejamos atrás la parte conceptual y vamos a lo vivencial. Mi contacto con los mapas comenzó en 2009. Yo estaba escribiendo mi tesis y estudiaba específicamente los patrones de segregación de los migrantes que llegaron a la ciudad de Neuquén, desde otras provincias, desde el interior e inclusive desde Chile. Y mi primera espacialización de ese proceso fue con Excel, usando las celdas. El centro, 4 celdas, un barrio del noroeste, una celda, y así sucesivamente. Mi primer artículo fue publicado con esa metodología. Más vale olvidarla, por supuesto. Apareció como un anexo, hiperperiférico, no resultaba potente todavía porque no me había aproximado a los sistemas de información geográfica. Y eso comenzó hacia fines de ese año, cuando tomé un curso con Gustavo Busay. Era el único historiador de un auditorio conformado mayoritariamente por geógrafos y algún que otro estudioso del ambiente. A partir de ahí me di cuenta que era imposible explicar fenómenos históricos sin utilizar los sistemas de información geográfica. Me parecía que había algo que no podía ser explicado sin espacializar esos fenómenos. Y mi tesis incorporó mucha cartografía histórica. En algunos casos, mapas que pude recuperar y que compartí con ustedes, y en otros casos, mis primeros ejercicios cartográficos, muy elementales. Pero como les decía hace un rato, esos ejercicios elementales, en el marco de la historiografía, eran grandes descubrimientos. Tanto que terminé siendo referenciado dentro del campo historiográfico como el que hacía mapitas. El historiador que hacía mapitas. Después me di cuenta que más allá de que avanzara en la producción cartográfica, iba a tener un límite en mi destreza. Y me di cuenta que era el momento de comenzar a tender puentes entre las diferentes disciplinas. Y fue así que comenzamos a pensar un proyecto interdisciplinario, un proyecto que intentara estudiar la producción y reproducción de las desigualdades urbanas en Neuquén en la larga duración. Y se sumaron arquitectos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, y ahí en función de una división disciplinar del trabajo, pudimos generar este tipo de productos. A partir de estos acoples, en lugar de terminar hiperespecializándome en la producción cartográfica, entendía que era mejor incorporar a un geógrafo y que juntos pudiéramos construir conocimiento. Como siempre le digo a mis estudiantes, acá está Dayana, no hay mejor conocimiento que el conocimiento construido colectivamente. Y me parece que esta experiencia me marcó en eso. Es mucho mejor pensar a los proyectos de investigación como ecologías de saberes, donde se generen puentes y a partir de esos puentes se pueda generar un conocimiento más denso del funcionamiento social. Me parece que esa es la gran agenda futuro, ¿no? Generar equipos interdisciplinarios. Es eso. No sé si te contesté, Germán. Sí. No, porque en parte es también un poco el espíritu de la página, ¿no? De acercar, pero no acercar el SIG, el sistema de información geográfica crudo a la persona,
no estamos pensando en disciplina, estamos pensando en personas, ¿no? Y acercarle lo que necesita esa persona, ya sea un mapita, como si vos necesito un mapita, no necesito complejidad, necesito demostrar esto, que nosotros por ahí, entre nosotros, en el interior de la geografía, quizás no lo vamos a llamar mapita, pero sabemos que la persona esa necesita una imagen que represente lo que está trabajando e investigando, que un docente necesita esa imagen que se orienta más hacia sus intenciones con la docencia, ahí tenemos a Jorge, que el ingeniero, ¿no? Obtenga mejores estrategias para llegar con un mensaje más apropiado de lo que quiere llegar, que no sea tan técnico, porque el ingeniero por ahí puede presentar planos, pero también puede vender su producto de otra forma, y necesita por ahí esas herramientas, no todas juntas, no de golpe, sino el camino para llegar hacia ese lugar. Y creo que la página, dentro de los esfuerzos que estamos haciendo, ¿no? Tratamos de acercar eso, de acercar eso a la gente, dentro de lo que podemos, dentro de lo que sabemos, y con los aportes externos que estamos teniendo también, que son varios. Así que creo que... Yo hace rato, Germán, vengo militando las humanidades digitales. Yo creo que tenemos que incorporar en nuestros planes de estudios herramientas que tengan que ver con lo digital. Es lo que viene, es el siglo XXI, tanto para quienes ejercen la docencia como para quienes investigamos. Son herramientas potentísimas que nos permiten enseñar mejor y que nos permiten investigar mejor. No solo los SIG, minería de datos, análisis cualitativo de información y un larguísimo etcétera. Sería muy bueno que obligatoriamente en nuestros planes de estudios haya por lo menos un seminario que familiarice a los estudiantes con las humanidades digitales. Y que sea transversal, que pueda ser tomado por un geógrafo, por un historiador, por alguien de letras, por un sociólogo, un antropólogo, un arquitecto, como Jorge. Lo mataste con lo de ingeniero, le dolió. Era arquitecto. Perdón, Jorge. Yo te agradezco, pero no me dio para llegar a ingeniería. Apenas soy un arquitecto y un nonato economista. Y yendo a lo que ustedes están diciendo, yo puedo decir mi visión y experiencias personales. La confluencia, estoy hablando ya del ámbito de gestión pública, gestión privada, arquitectura, urbanismo, lo que quieras. Es fundamental la confluencia de dos visiones, tres visiones, porque hoy por hoy, y a veces por las circunstancias, por los recursos que uno tiene, las características del trabajo, inclusive con el gran avance de las herramientas, uno trabaja solo. Pero yo no sé si uno será mejor o no, pero que el producto va a ser mejor seguro. Sí. Y yo entiendo perfectamente lo que vos decís, Germán, porque sí, es muy... el camino se facilita, o sea, aprendés a manejar los sistemas de información y te mandás, pero te estás perdiendo lo que es esencial, por lo menos en mi disciplina y en muchas, que es el análisis crítico y la autoevaluación a cada paso que das. En definitiva, redunda en que tu producción es mejor. Aunque vos no seas mejor, pero tu producción es mejor. Hay algunas preguntas, Germán, en el chat. Gracias, Jorge. Sí, ahí sigue no quería David interrumpir. Retomando lo que planteabas, Joaquín, respecto de la formación, tenemos compañeros que acá están escuchando, y de incorporar el aspecto tecnológico. Acá pregunta una compañera ahí haciendo el aguante, ¿cuáles crees que deberían ser los conceptos que no se podrían dejar afuera para una propuesta de nivel medio en relación a la temática que estás planteando? O sea, conceptos centrales que deberían estar sí o sí para trabajar en el espacio de la escuela secundaria, dentro de la temática que vos planteaste ahora. Bien. Hace un año ya me lo avisó Facebook, presentaba un trabajo, unas jornadas de práctica docente para los estudiantes de historia. Y yo
en esa intervención, muy corta, una invitación que me hizo un gran amigo, veía cómo la producción de desigualdad era un contenido muy descuidado en las currículas de nivel medio. Y si el siglo XXI, como nos dice Tomás Piketty, es el siglo de la desigualdad, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por incorporar ese contenido, esa problemática en nuestros planes de estudio. Me parece fundamental. Y si al mismo tiempo nos damos cuenta que nuestra sociedad se está urbanizando, que por primera vez en la historia hay más gente en las ciudades que en el campo, es indispensable que incorporemos en nuestros planes de estudios la desigualdad urbana. Por eso mi recomendación para quienes están trabajando en media es que vean la forma de ecualizar esa problemática en su secuencia de contenidos. Lo pueden hacer quienes trabajan historia antigua, porque ciudades siempre hubo y desigualdades urbanas siempre hubo. Fueron variando a lo largo del tiempo. Entonces, no hace falta crear un nuevo contenido. Uno puede trabajar una secuencia tradicional incorporando este nuevo eje. Me parece importante trabajar la segregación como causa y consecuencia de la desigualdad social. La segregación es expresión de una sociedad desigual, pero el hecho que haya población segregada no hace más que incrementar la desigualdad social. Es causa y consecuencia de la desigualdad social. Me parece que hay un set de categorías que tranquilamente todos podemos incorporar en nuestros diseños curriculares. Esto que hablábamos de la urbanización del capital, la ciudad como mercancía, esto de pensar interdisciplinariamente, esto de investigar, pero al mismo tiempo accionar, me parece que está bueno, salir a la ciudad como experiencia. Yo creo que eso tenemos que incorporarlo en nuestra práctica como docentes. Esperemos que haya notado todo, Silvi, porque hay cosas centrales, o sea, esto, salir al campo, que es lo que más nos Salir gusta al a los campo es geógrafos. fundamental, y te lo dice un historiador que por largos años no salió al campo. Nuestro campo es ir al archivo, que está en el segundo subsuelo de la municipalidad. Pero me di cuenta que para estudiar la desigualdad tenía que salir del segundo subsuelo, tenía que caminar la ciudad. De la ratonera. De la ratonera. Segundo subsuelo, y no estoy mintiendo, no hay luz natural. Ya lo conocemos, ya lo conocemos. Acá también tenemos a Marta Beatriz Taborda. Pregunta, dice, ¿cómo se recolectaron los datos para trabajar los barrios como unidades de análisis? ¿Se procesan datos de los radios censales? Bien, en el caso del mapa que mostré, fue resultado de un trabajo de archivo, no en la municipalidad, sino en el archivo del registro civil de la provincia. Lo que procesé fueron actas matrimoniales. Esa fue la base empírica de mi investigación doctoral, que intentaba estudiar el proceso de inserción socioespacial de los migrantes en esa ciudad que no paraba de crecer entre el 60 y el 90. Ahí lo que utilicé es lo que los historiadores llamamos método nominativo. Utilizar documentos que cuentan con el nombre de la persona, y a ese nombre asociarlo con un conjunto de atributos. Entonces pudimos hacer ahí un seguimiento longitudinal de un conjunto de familias. En ese mapa lo que veíamos era la clasificación ocupacional de esos novios que se casaron entre el 60 y el 91. Como el universo de análisis era gigantesco, tuve que armar una muestra, fue la muestra CGM. La muestra estaba conformada por aquellas actas cuyo novio tuviera un apellido que empezara con C, con G o con M. Ahí bajé de 11.000 actas a 3.000, que fueron las que relevé en el marco de mi investigación doctoral. Lo bueno que tienen las investigaciones nominativas es que uno puede organizar la información en función de su problema. No hay una tabulación preexistente. Yo la tabulé y la pude organizar en función de mi interés. Eso es lo que nos proporciona
una evidencia como las actas y un método como el nominativo. No podía usar los censos, porque no tenía la información georreferenciada. No existen cédulas censales disponibles para el periodo que me interesaba. Así que no utilicé información censal para ese mapa. Utilicé información que estaba contenida en actas matrimoniales del registro civil de la provincia de Neuquén. Muy bien. Estas cosas aburridas de historiadores. Si fuera creando archivo en la Patagonia, acá estaríamos discutiendo. Hay que ver cuántos seguidores conseguís ahí, ¿no? Quedando Poquito, ¿no? Imagínate, segundo subsuelo. Bueno, lo interesante, que siempre lo charlamos en el grupo, es que todo es cartografiable. Todo. Sí, todo. Bueno, acá también Marta decía que le pasaba lo mismo, que como vos planteabas respecto a historia a la geografía, ella desde la geografía para la historia, y que comenta que está tomando un curso de historiografía regional y la está enriqueciendo. Después Nati dice que es excelente tu trabajo, es un gran tópico, y ella quiere estudiar el lugar en el que vive, dice: algún día despertaré gran interés en este barrio y tu trabajo da muchas ganas de razonar bien nuestro espacio. Bueno, muchas gracias. Y Daniel, creo que tenés ahí una pregunta guardada. Así es, Joaquín, te molesté toda la presentación, te llené de preguntas. Sos sí, Joaquín, lo más. Dos cosas te quería comentar. Bueno, ya le dije felicitaciones, lo llené de flores porque me encantó su trabajo, realmente. Vos sabés que te iba a preguntar, vos hiciste unos gráficos muy lindos respecto al crecimiento, como si fuera un modelo, ¿no es cierto? Vos empezaste a modelar cómo fue creciendo la ciudad de Neuquén. Te hago una consulta, vos ese modelo de crecimiento, ¿lo ves replicado en alguna otra ciudad? ¿Tuviste tiempo de hacerlo? Como decir, bueno, acá en Neuquén pasó esto, en este contexto, en esta época, con este grado de desarrollo económico, con esta industria, bla, bla, bla. ¿Y ves lo mismo en otras ciudades? Esa es mi primer pregunta. ¿Querés que te haga las 2 o 3 preguntas? No, dale, te contesto esta, iba a anotar para no olvidarme la segunda. Como te decía al final de mi exposición, yo creo que la agenda futuro es la agenda comparativa. Yo creo que hay una excelente cantidad de estudios de casos, y lo que tenemos que hacer en lo sucesivo es tratar de descentrarnos de nuestros estudios de caso y encontrar algunas dimensiones que nos permitan establecer algún tipo de comparación. Me parece que esa es la gran agenda a futuro. Hay muchos trabajos, los he leído, te puedo decir que Neuquén tiene muchas similitudes con otras ciudades intermedias patagónicas, entre ellas con Comodoro, pero también hay particularidades. Neuquén no tuvo company cities como Comodoro. Bariloche es una ciudad turística y tiene otras características, pero también es difusa y fragmentada en su estructuración. Entonces, lo que tenemos que hacer, y pensarlo como un proyecto colectivo, es esto de ponernos la camiseta de la comparación. Salir de nuestra zona de confort, que es el estudio de caso, y comenzar a dialogar con quienes están trabajando las mismas problemáticas que nosotros, pero en diferentes latitudes de la Argentina y del continente. Me parece que eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Como para conocer las particularidades de nuestra urbanización sin necesidad de acudir a modelos euro-norteamericanos. Tal cual. Me parece que esa es la agenda a trabajar y a avanzar en los próximos años. Y estos proyectos de los que te contaba hace un momento van en ese sentido. Tratar de articular la agenda de diferentes universidades públicas patagónicas, tratar de articular, en el caso de la Universidad del Comahue, a grupos de investigación que están dispersos en la provincia de Neuquén y Río Negro. Pero no es fácil, porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Tal cual.
Y Joaquín, gracias por la respuesta. Y la segunda que yo tenía era, vos mostraste en una parte de la presentación esta convivencia que tiene la periferia de la ciudad, prácticamente ranchos, en algunos casos, ¿no? Casas de chapa muy precarias, y al lado un sistema de extracción, una IV de X operadora. Acá en Comodoro se da mucho eso también, yo lo vengo comentando en varias charlas, también se da, obviamente, como es una ciudad petrolera, el avance de la mancha urbana se empieza a como difuminar y vos tenés una casa y de repente al lado tenés una A y B andando, y toquemos madera que ninguna vez tenga ningún incidente y lo llene con un spray de petróleo a la casa, que también ha pasado, acá particularmente en Comodoro Rivadavia. Y también, como yo trabajo en lo que es medio ambiente, en una consultora, también me ha tocado visitar otras ciudades del norte de Santa Cruz, dentro de lo que es la cuenca del Golfo San Jorge, y se replica lo mismo, por ejemplo, en la ciudad de Las Heras, se replica lo mismo en Pico Truncado y en Cañadón Seco. En Caleta Olivia no tanto, pero bueno, toda esa franja de Santa Cruz Norte que entra dentro del Golfo San Jorge, de la zona de explotación, pasa exactamente lo mismo. Avanza la mancha urbana y empieza a convivir con los sistemas de extracción, al punto tal, y esto por ahí te puede llegar a interesar como historiador, no sé si sucede lo mismo en Neuquén, que vos te llegan los ilegales tomando terrenos al borde de la ciudad, conviviendo con yacimiento, y se roban los cercos de protección de los sistemas de extracción para ponerlos en su casa. Es decir, vos tenés un cerco de protección del sistema de extracción para que no venga ningún nene y meta la mano o digamos, en las partes móviles, y se roban los cercos y los ponen como propios de su propia casa. O sea, ese nivel de convivencia tiene. ¿Y qué van a decir? ¿No se lo robé a la operadora? ¿Entendés? ¿Viste? Entonces esas convivencias se dan mucho acá en esta zona. Simplemente eso que comentarte te puede llegar a interesar. Sí, lo que te decía, la agenda comparativa es lo que viene. Estamos en contacto con investigadores del sur, pero bueno, tenemos que pensar en proyectos colectivos. Si no es encontrarnos cada 2 años en un congreso, saber en qué anda el otro, pero eso no genera un nuevo conocimiento sobre la urbanización en la región, en el país y en el continente. Tenemos que empezar a producir menos quizás, pero a producir de manera conjunta, a partir de estudios comparativos. Me parece que eso es lo que tenemos que incorporar como chip en la próxima década. Y lo que vos decías, lo está trabajando una integrante de nuestro proyecto de investigación, en el caso de Neuquén. Carolina Gallardo es graduada de la carrera de Trabajo Social, está desarrollando una investigación en el marco del doctorado en Salud de Córdoba, y su unidad de análisis es justamente ese asentamiento popular que está colindando con un yacimiento. Se llama Los Hornos, que queda en el extremo noroccidental de la ciudad, al borde de la mancha urbana. Y ve cosas muy, muy interesantes. Su trabajo es excelente. Entre ellas, no hay una visualización del riesgo que eso implica para los habitantes del asentamiento. Lo normalizan, lo naturalizan. Y es más, en buena medida, en esos lugares, la compañía hace las veces de Estado, a partir de equipamiento urbano, a partir de préstamos a la comisión del bar. Todo eso lo ha trabajado muy bien Carolina, y yo creo que ahí hay mucho para trabajar en términos comparativos, porque se me ocurre que sucede a lo largo y a lo ancho de nuestra Patagonia. Muy bien. Justamente estaba pensando en eso, que debe ser la misma lógica espacial y social que caracteriza a las ciudades de la Patagonia. Después tendríamos que analizar otros espacios que van a tener otra dinámica particular y también parecida, pensando, no sé, en la región del litoral, en la región del NOA.
Acá dice Gabito Lu, como El primer reflexión, punto de la agenda es que los investigadores e investigadoras de la Patagonia nos conozcamos y comencemos a producir juntos. Después comparemos Patagonia con Pampa Húmeda, con Litoral, con NOA y con otros países. Me parece que la frontera que tenemos que desbrozar es la de estudios urbanos patagónicos. dentro de la Rompecabezas, región. ese librito trató de ser un primer envión en la construcción de un campo norpatagónico. Me parece que tenemos que ser más ambiciosos y pensar en un rompecabezas patagónico. Perdón, No, Diana. por favor. Ahora la última reflexión de Gabito, y ahí vemos si estamos como para el cierre. Dice que pensaba en esto de los límites sociales, dice, que definimos para que la diferencia se siga notando. Pensaba en el costo de la tierra, el costo de los alquileres urbanos según zonas, y los departamentos en edificios cada vez más altos. Una reflexión final de Gabito, y bueno, Es lo que estamos trabajando. En ese artículo que publicamos con Germán, vamos por ese lado. Y en ese artículo veíamos ese mapa donde los edificios se reproducían como hongos en el paisaje urbano neuquino. Esos resultados justamente de esta urbanización del capital. Los productos inmobiliarios se vuelven reserva de valor, aumenta el precio de la tierra, para ser rentables esos proyectos tienen que estirarse hacia arriba, eso impacta en el valor de los alquileres, que son una porción del valor de la tierra y de ese producto inmobiliario. Vemos una tendencia alcista de los alquileres que hace quedar por detrás a los salarios, y vemos elitización y desplazamiento. Es como un combo que hay que estudiar y hay que tratar de pensarlo en términos comparativos. Es un mantra que vengo diciendo. Ver cómo eso se desarrolla en otras ciudades las características de Neuquén, y también en ciudades que no tienen las características de Neuquén. En Bariloche hay cosas muy parecidas y están vinculadas más al turismo. Y no solamente ahí, sino habla en Plotier también, también, porque las zonas periféricas a la ciudad de Neuquén, Centenario, Cipolletti, Plotier, han aumentado, el crecimiento de la población es tan grande que hace, por ejemplo, Plotier, hay un crecimiento del negocio inmobiliario en alrededor de las chacras, que fue como característico de Plotier, y que en la actualidad casi la mayoría de las chacras ya están vendidas a empresas, y son muy caros los terrenos en relación a otras ciudades, porque me quedan cerca. Igual, así que eso es complejo, ¿no? Yo vivo cerca de chacras, y pasa eso, que la mayoría de los barrios de amigos que tengo son compras de terrenos inmobiliarios que son carísimos. Yo pensaba por ahí que el trabajo interdisciplinario abarcaría al nivel medio también, porque siento como que hay como una separación entre el nivel universitario o la formación de conocimiento universitario y el nivel medio, y que estaría bueno, porque yo formo parte de unas salidas que se hacen casi todos los años en una escuela donde trabajo, que venimos a Parque Norte, y es el único acceso que tienen mis estudiantes, sobre todo porque es periférica, es el único acceso que se tiene para conocer otros espacios que no sea Plotier o la zona de Chacra. Entonces se divide en dos partes, una parte es Ciudad de Neuquén, la parte de legislatura, con cívica, y la parte de geografía, todo lo que tiene que ver con Parque Norte, las plantas nativas y eso. Bueno, Ana, recomendación, estudia en el corredor Leluar, doctor Ramón, porque ahí se plasma todo lo que acabo de decir. Valorización, elitización y desplazamiento. Sí, pero bueno, incluyan eso en el paseo. Entre legislatura y Parque Norte, estudien el proceso de densificación asociado a la elitización y al desplazamiento de la población de menores recursos. Entre ellos, los estudiantes, que ya no viven cerca de la universidad. Sí, no, y no tienen acceso por ahí, son muy pocos los que salen y tienen acceso al nivel universitario, queda demasiado lejos. Estamos pensando en eso, Ana, de generar productos de transferencia, como lo llamamos en el sistema científico. Tratar de que esos papers
se conviertan en algo que pueda ser utilizado en el espacio áulico. En este preciso momento, y utilizando la última gotita de financiamiento que nos envió la agencia, estamos pensando en una historieta, donde vamos a recorrer la historia de las desigualdades urbanas en Neuquén. Estamos trabajando ahí con unos dibujantes, y estamos viendo la forma de que esto que yo lo expliqué de una manera científica pueda ser utilizado en el aula. Y que pueda generar una desnaturalización de las desigualdades urbanas. ¿Qué pasa con historia? Podamos instalar la agenda del derecho a la ciudad. Sí, porque en el nivel medio tiene una dificultad en relación con la historia, que se ve mucha en historia europea, muy poca ni latinoamericana y menos regional. Bueno. Entonces, por ahí tiene ese desfase entre la geografía y la historia, porque la historia va como una contrapunte. La historia se abarca todo lo que es Europa, y la geografía se especifica más en los espacios más regionales. Bueno, si vos no te podés mover de historia europea, lo que podés establecer es un vínculo entre pasado y presente. Cómo las desigualdades urbanas de hoy nos permiten interpelar ese pasado. Entonces, pensás históricamente, que es la gran apuesta. El historiador necesita eso, pasado, presente y futuro. Exactamente. Pero bueno, es difícil con secuencias curriculares que establecen como contenidos obligatorios historia de Sumeria. Es complicado, pero no imposible, ¿eh? No imposible. Esa se salió, se sacó porque era demasiado antiguo. Yo soy viejo. Bueno. En el nivel medio sí. Joaquín, ahí vamos cerrando con Anaí, que va a hacer algunos comentarios, que justamente hace un par de días estuvo en una conferencia, en una charla también sobre mapas urbanos, así que nos va a hacer su aporte. Bueno, Joaquín, primero felicitarte, la verdad súper enriquecedora la mirada y como dice Ana, de esta cuestión local, ¿no? De poder volver esta historicidad expresada en el espacio, como decís vos, en una temática local que después se puede trasladar, imagino, por lo menos para quienes han escuchado desde el exterior, probablemente muchas de esas periodizaciones coincidan con otros países latinoamericanos, los sientan bastante propios. Así que, bueno, me parece que es un disparador súper interesante. Y yo quería resaltar dos cuestiones específicas. Por un lado, me quedé así como con dos palabras que me parece que expresan lo interesante de la charla de hoy. Por un lado, la creatividad, y por otro, la vanguardia. Y lo de vanguardia, yo creo que todo tu trabajo, desde lo que comentás desde tu tesis, enmarcado desde la historia, es de vanguardia porque tuviste un acercamiento hacia lo espacial, desde casi que sentiste la necesidad de expresar esas cuestiones espacialmente, y me parece que es un muy buen ejemplo también tu experiencia personal en ese sentido para muchos otros que se acercan a esta página, a este grupo que hemos conformado desde muchas disciplinas diversas, y que quizás el mensaje que nosotros proponemos siempre es que no todos necesitamos ponernos a elaborar mapas, sino que quizás lo que hay que tener claro es qué necesitamos representar y que lo haga otro, ¿no? Y ahí me voy también un poco a lo que proponés de lo interdisciplinario, de esta ecología de saberes, porque es cierto que es hacia donde vamos, y me parece que es sumamente positivo, no solo para la historia, para la geografía, sino para la producción de conocimiento en general, en un conocimiento que sea más útil y, como decía también Jorge, que esté mucho más enriquecido justamente por estas miradas de cada disciplina, de cada sector e incluso de cada nivel, como decía Ana, abriendo el juego un poco a otros niveles educativos y a otros ámbitos quizás no académicos. Y por otro lado pensaba en esta cuestión de la creatividad, ¿no? Porque cuando pensamos en los sistemas de información geográfica, particularmente, asociamos directamente la búsqueda del dato a fuentes bastante tradicionales, ¿no? Como el censo, que tantas veces nos acota la mirada más de lo que nos
nos ayuda con la información que tenemos disponible. Por un lado, los datos que existen. Por otro lado, los datos que están disponibles. Y por otro lado, los que son accesibles. Porque como sabemos, hay muchos que existen, pero cuando uno los va a pedir, nos responden, como vos decías, una nota diciéndote que hay 600 edificios en una ciudad. Es decir, nos están dando un dato que no nos sirve. Entonces, pensaba en esta cuestión de la creatividad, porque por lo menos lo que fuiste comentando de los distintos mapas de tu presentación, yo vi que cada mapa tuvo una metodología propia, que cada metodología se ajustó, por un lado, al dato que podías obtener en tanto histórico, por ejemplo, y para qué te servía poder construirlo para ese momento también. Me parece que eso abre la mirada a pensar y proponernos qué mapas podemos construir desde la geografía y desde cualquier otra disciplina. Yo muchas veces lo he dicho también, he visto trabajos muy interesantes con enfoques espaciales de la arqueología, de la arquitectura, de la antropología, y muchas veces lo que ocurre para los geógrafos que, digamos, se especializan, quiero decir, en información geográfica, es que pareciese que la tecnología en sí se vuelve un fin, ¿no? Uh-huh. Y pierde esa riqueza que yo veo que otras disciplinas y otras ciencias lo aprovechan incluso mucho mejor que los geógrafos. Y esto no es una crítica, sino que apunta justamente a abrirnos a las miradas de los demás, de las demás disciplinas, áreas, sectores, ¿por qué no? Pensar esos mapas desde los ciudadanos también me parece sumamente interesante y ojalá que esto funcione como teníamos la intención de que sea un disparador para pensar otros mapas urbanos construidos de otras maneras distintas a las tradicionales. Así es que bueno, eso quería comentar, me pareció súper interesante también las preguntas que hicieron la audiencia, los comentarios, que expresan cuestiones bastante comunes desde otros lugares, y como vos decís, desde la Patagonia y desde otros países también, así que bueno, valoro este encuentro en ese sentido. Te agradezco, Joaquín, que te hayas sumado a nuestra propuesta así distendida de la mateada a través de los mapas. El agradecido soy yo, Ana, en serio. Soy fan del grupo desde que se fundó y poder participar y contar mi experiencia me llena de orgullo y me plantea un montón de desafíos hacia adelante. Así que muchas gracias. Bueno, bien. Entonces con esto vamos cerrando. Hoy ha sido un poquito más breve, pero también llegando a fin de año es cada vez un poco más complejo, así que bueno, quienes nos hayan visto, agradecer a quienes se suman al Zoom, ahí está Ana y otras personas más, Marimé, Jacqueline, otras tantas personas en el vivo, y seguramente otras tantas personas que nos verán y te escucharán, Joaquín, cuando puedan. Si querés te dejo 2 minutos para el cierre, o 3 o 4, y ya cortamos. No, yo no tengo nada que decir, lo dije todo. Entusiasmar a todos y a todas para que incorporen el estudio de la desigualdad urbana en su quehacer cotidiano. Quienes son cartógrafos, que espacialicen eso, quienes son historiadores, podamos historizar, y que todos juntos, a partir de ese volumen de conocimientos, podamos instalar el derecho a la ciudad, que me parece que es lo más relevante, esto de un derecho de derechos. Me parece que mucho más que eso no tengo que decir. Bien. Bueno, entonces vamos dando una finalización a esto. Muchas gracias por participar y nos veremos cuando podamos hacer otra próxima actividad similar, o más grande o más pequeña, pero bueno, siempre compartiendo. Gracias. Chao, bye. Gracias. Hasta la próxima.